Muy buenas noches a todos. Gracias por cumplir con la cita del día de hoy para nuestro ejercicio de estudio en el control del Homer. Hoy tenemos una sefirá interesante y vamos a trabajar un poco o a seguir trabajando con la culpa. Hoy tenemos Geburá de Geburá. Y el planteamiento tiene que ver con el exceso de confianza, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos en Geburá de Geburá? La Sefirá de Geburá, en su lado de sombra, está regido por el faraón llamado culpa. Quiere decir que a través de la culpa, el faraón pretende dominar y al hacerlo anula la libertad del individuo. Sabemos, si tenemos perfectamente claro, que somos absolutamente libres en todos los aspectos. Sin embargo, la idea que tienen muchísimas personas, en la gran mayoría de los seres humanos, es que esa libertad es aparente y que somos víctimas del sistema en el cual nos encontramos y de la estructura misma en la cual nosotros hacemos nuestro ejercicio espaciotemporal. La verdad, ya la conocemos, es que esa libertad no puede ser tocada, no puede ser anulada por ningún motivo. Por eso el ejercicio de la sombra y de sus regentes es convencernos. Y a la parte que convence es a la parte del ego, el cual es el conector que tiene nuestro nefesh, que es el niño interior, con el mundo físico. O sea que el ejercicio del oponente es tener los argumentos para poder convencernos y a partir de ese convencimiento hacernos sentir cualquiera de las emociones de sombra para eh, quitarnos esa libertad, y al quitarnos la libertad secuestra las inteligencias para poder aprovechar la energía que ellas cargan para poder ser manifestadas. Entonces, cada vez que nosotros nos sentimos culpables, estamos cediendo ese poder de decisión que se encuentra en Geburá. Y al hacerlo, cedemos la libertad que tenemos para manifestar, porque al final no se manifiesta lo que nosotros deseamos y mucho menos lo que tiene que ver con nuestra voluntad, que está en los niveles superiores, sino que al ser restringida la cantidad de luz, lo que llega ya al proceso de manifestación es un pequeño remedio de luz, por decirlo de esa manera, que lo que hace es expresar una emoción de sombra o varias de las emociones de sombra que fueron las que se robaron la luz en el trayecto del proceso de formación. Entonces, lo que busca el faraón de esta sefirá es hacernos sentir culpables. Y culpables con respecto a qué, como estamos en Geburá de Geburá, en Geburá decíamos ayer que se encuentran los juicios. Quiere decir entonces hacernos sentir culpables por los juicios de valor que hemos emitido. Y esos juicios de valor que hemos emitido tienen que ver con las decisiones tomadas en el pasado e incluso algunas de las que estamos tomando actualmente y que consideramos que no están en relación con lo correcto, con lo que debería de ser,
o tal vez que genera algún tipo de malestar a alguien. Y en la mayoría de los casos que no tienen que ver con lo que nosotros realmente queremos manifestar en el mundo físico. Entonces, al encontrarnos frente a una situación donde la decisión que tomamos no es acorde o no corresponde con eso que nosotros esperábamos que se manifestáramos, entonces nos sentimos culpables. Y esas decisiones pueden ser hacia nosotros o que nos involucra a nosotros o hacia los demás. Es decir, puedo tomar algún tipo de decisión que afecte directamente a los demás o que me afecte directamente a mí mismo. Una decisión sencilla puede ser, ¿me tomo esta gaseosa, sí o no? Sí, puede que sí, pero sucede que al final la gaseosa rompe una dieta que yo estaba siguiendo. Si eso es así, viene la culpa. Pero finalmente sabemos que no existe esa culpa, no hay ninguna posibilidad de que exista esa culpa. Porque si tomamos la decisión de tomarnos una gaseosa por encima de la decisión misma, hay una motivación especial. Esa motivación especial tiene que ver con satisfacer la sed, por ejemplo, o satisfacer el hambre, por decir de alguna manera. Entonces, es más importante y termina siendo más importante esa motivación que generó la decisión que la misma afectación de la decisión misma. Entonces, importante que tengamos en cuenta que no necesitamos estar detrás de la justificación de una decisión. La justificación viene por sí misma. Quiere decir que cuando nosotros tomamos una decisión, ya la justificación está dada y se justifica por sí misma. No necesitamos estar nosotros intentando aclararnos en la mente si era correcto o si era incorrecta esa decisión que nosotros hemos tomado. Entonces, cada decisión que nosotros tomamos viene conectada con los aspectos limitativos de Binah. Por eso es que ella se justifica a sí misma. Nosotros no necesitamos estar pensando si hice lo correcto o no hice lo correcto. Lo que yo necesito saber es si estaba conectado o no estaba conectado. Entonces, mi ejercicio de vida permanente tiene que ser estar conectado. Punto. ¿Con qué me conecto? Me conecto con los niveles superiores. Por eso es que sabiendo que la decisión llega a esos aspectos que limitan en el nivel de Binah, que es la corona de la columna izquierda o de la columna femenina, sabemos entonces que ahí es donde se encuentra el control de todos los conceptos que nosotros vamos a utilizar para poder procesar una información. Quiere decir que si yo tomo una decisión, es después de que haya procesado una información determinada. Y esos elementos de control o de concepto están en Binah. Por consiguiente, en Geburah yo no necesito ponerme a decidir si sí es correcto o no, si hay culpa o no. Si yo me conecto directamente con Binah, la culpa desaparece automáticamente. Pero eso no lo sabemos en la mayoría de los casos y la mayoría de las personas no lo saben. Por consiguiente, la culpa aparece como una emoción, porque al final Geburah está en el nivel de la emoción, no está en los niveles superiores. El requisito, por consiguiente, es estar conectados, porque desde Binah es que se emite el concepto mismo. Y es ahí donde está la justificación. Aunque realmente el juicio se genera en Geburah, porque al fin y al cabo es en Geburah donde se ejecuta como tal ese juicio. Y ahí es donde se define qué es lo que va a pasar con esa inteligencia energía que está bajando para ser manifestada.
O sea, Geburah le corresponde por ser el centro de la columna izquierda, que es la columna femenina, la columna de rigor, le corresponde emitir el juicio. En la corona, lo que se emiten son los conceptos y el concepto mismo tiene consigo la inteligencia y la energía para ser manifestada. Quiere decir que baja como una idea. Allí no hay juicio, allí solo hay idea. Cuando baja la idea y pasa por deidad, atraviesa el conocimiento y puede retomar del conocimiento algo para construirse o puede eh, eh, tomar el conocimiento para desechar parte de la idea o un camino que considera que no corresponde. Y luego pasa a Gesed. Y en Gesed evalúa el impacto que puede tener en las demás personas. Ese debería de ser el recorrido habitual. Y luego pasa a Geburah. En Geburah es donde se emiten los juicios. Quiere decir que cuando estamos en Geburah, los juicios emitidos con respecto a esas inteligencias que están bajando empiezan a tener mayor peso, mayor contundencia. Por eso es que allí podemos sentir algún tipo de culpa. Y cuando estamos allí en Geburah de Geburah, precisamente tenemos la posibilidad de modificar esa inteligencia. Y puede ser levemente o drásticamente. Quiere decir que cuando nosotros emitimos un juicio, el juicio puede incluso ser contrario a el concepto mismo emitido desde Binah. Y puede ser porque se han sopesado algunos elementos que Binah no le está dando tanta importancia. Recordemos, los niveles superiores, en este caso estamos hablando de Binah, le va a dar importancia y peso a el concepto, mientras que abajo en el nivel de Geburah va a aparecer y va a tener mayor peso la emoción. Por eso la emoción puede sobreponerse al concepto y puede que una idea sea muy buena, pueda que el anhelo del alma sea muy grande, muy especial, pero Geburah de Geburah tiene que emitir un concepto y un juicio. Y a partir de ese juicio pueden cambiarse la orientación que tiene esa inteligencia que está emitida desde allá, desde la corona izquierda. ¿Por qué? Porque después de todo, ahí en Geburah son filtradas por ese nivel de merecimiento. Quiere decir que cuando llega a Geburah, pero sobre todo cuando llega a Geburah de Geburah, ahí es donde verdaderamente evaluamos cuál es el merecimiento que nosotros tenemos. Entonces, a partir del merecimiento, de sentirme que yo estoy libre de recibir abundantemente, que tengo la posibilidad, que tengo el derecho de recibir abundantemente y que puedo hacerlo libremente, de esa manera yo puedo permitir que esas ideas que llegaron desde Binah y que son grandiosas sigan el camino y se puedan manifestar grandiosamente para nosotros. Pero por el contrario, si el nivel de merecimiento es bajo, ¿qué va a hacer la emoción? La emoción es de carencia y genera eso que estamos llamando culpa. Y culpa porque no me merezco eso, porque yo no estoy listo para eso o porque eso no me corresponde. Entonces, que es el merecimiento, es el que finalmente acepta o no la provisión que llega desde los niveles superiores. ¿Y cómo llega esa provisión? Llega como una inteligencia, energía para ser manifestada. Quiere decir que si yo estoy esperando un dinero, por decir algo, lo que me llega a mí no va a ser la plata por el lado de Geburah. Me llega la idea de a quién llamo o cómo hago para obtener ese dinero,
qué ejercicio debo hacer o cómo debo comportarme en el mundo físico para obtener ese dinero. Entonces, en la medida en que no hay esa claridad del merecimiento, en la medida en que nos sentimos que no somos aptos para tener o para plantear o para manifestar esas grandes ideas, definitivamente no vamos a poder lograrlo. ¿Por qué? Porque Geburah de Geburah emitió un juicio. Ahora, esos juicios de valor que están arriba en el nivel de Binah y que corresponden, como decíamos ayer, corresponden a los prejuicios, a los paradigmas o a las limitaciones, cualquiera de ellos, de esos tres, en esa medida filtra hacia Geburah la limitación como tal, porque la columna izquierda es una columna de limitaciones, es la que establece los límites. Por eso, la corona misma es la limitante de todas las opciones que son enviadas desde el nivel de Jomá, que es el reino de todas las posibilidades. Entonces, esa limitante que se filtra por la columna como tal. No necesita hacer el recorrido de ir a Dad, luego a Gesed para pasar a Geburah. En muchas ocasiones pasa directamente y allí es donde el regente, que es el faraón controlador del aspecto de sombra de la duda, perdón, de la culpa, hace que nos limitemos en ese merecimiento y nos limitemos en el recibir. Aquí ya no se trata de recibir para dar, aquí se trata de recibir para manifestar. Entonces ya no tiene que ver incluso el hecho de que le voy a entregar a otra persona. Mi responsabilidad es manifestar, es continuar el ciclo para que vaya a Tiferet y de ahí siga bajando hacia Malkut, donde se realiza la manifestación. Entonces, por eso es que eh, el merecimiento hace o cumple con su papel de filtro en estos aspectos. Por eso podemos sentir culpa cuando nosotros revisamos esas decisiones tomadas. Algo importante es que cada noche revisemos cuáles fueron esas decisiones, pero no para sentirnos culpables por ellos, sino porque como estamos a punto de elevarnos hacia los niveles superiores a través del sueño, podemos sencillamente eh, solicitar informaciones nuevas o eh, inteligencias renovadas que nos permitan tomar nuevas decisiones en la mañana siguiente. Entonces, el ejercicio sería en la noche revisar cuáles fueron las decisiones que nosotros tomamos. Y cuando consideramos que son decisiones que no corresponden con nuestro propósito, con lo que realmente queremos, cuando son decisiones que vemos que no apoyan la generalidad de nuestro trabajo, de lo que estamos haciendo en este espacio-tiempo movimiento, o cuando consideramos que van en contra de algo o de alguien, nosotros podemos solicitar de los niveles superiores luz. Podemos solicitar información adicional para poder corregir esas decisiones. Entonces, por eso, cuando en la noche nosotros hacemos la evaluación, puede que haya algún tipo de culpa. Cuando descubrimos que había otro camino y que en toda esa gran maraña de posibilidades, el gran mundo de todas las posibilidades, quedaron múltiples opciones que pudieron ser. ¿Sí? Allí es donde generalmente aparece la culpa. Ay, y si yo hubiera, ay, si le hubiera dicho, ay, si yo hubiera hecho, ay, si yo, y si yo, y si yo. Ese y si no existe. Eso es una inyección del fantasma de la
culpa para robarse nuestras inteligencias. Y al robárselas, retira de ellas poco a poco, sin que ni siquiera nos demos cuenta, la luz que contiene y que le permiten ser manifestadas. Entonces ese, ay, si yo viera, y que tal vez si yo, y si de pronto yo, no, es que yo debí, es que yo no debí, o sea, eso no existe y necesitamos tener claro que eso es solamente una trampa, porque no existe esa otra posibilidad una vez que ya nosotros tomamos la decisión. Antes existe y todavía queda como posibilidad y se mantiene latente como oportunidad para ser aprovechada. Pero una vez tomada la decisión, ya no hay tu tía que valga, ya ahí ya la decisión rompe con el lazo que nos une a esa posibilidad. Entonces ya no existe para nosotros, deja de existir. Y al dejar de existir, debemos reconocer que precisamente todo es perfecto, que todo es como está establecido y como está planteado para nuestra vida. No hay un tal vez, un quizá, o si de pronto, o si hubiera, eso no. Cada vez que tú tomas una decisión es la decisión más sabia de tu vida, porque es acorde con esa coincidencia de espacio, tiempo y movimiento que te permite visualizar el pasado, el presente, el futuro e incluso el postfuturo, porque en el postfuturo se encuentra tu propósito primario. Entonces, si tú estás realmente conectado con Binah, allí se encuentra la expresión de la Neshama que te puede indicar cuál es realmente el propósito de tu alma o cuál es el anhelo de tu alma. Entonces, quiere decir que en la medida en que yo busco por cualquier motivo, por cualquier lado, de cualquier manera, de cualquier forma, por oración, por meditación, por pensamiento, por análisis, por como tú quieras, por sueño, por lo que quieras, cuando tú buscas esa conexión con los niveles superiores, lo que va a llegar es la expresión de la Neshama que te dice el camino correcto es este. Entonces, por eso, una vez que se tomó una decisión, es perfecta, porque, insisto, forma parte de la coincidencia perfecta del espacio-tiempo-movimiento en el que te encuentras y corresponde con la aplicación de tu talento único, corresponde con el discernimiento que hiciste para poder llegar a esa decisión. Entonces, no hay ningún desperdicio en la vida. Allí ya hubo una oportunidad tomada. Entonces, como no hay desperdicio y como no hay inteligencias desperdiciadas, ¿qué sucede con las demás que no se tomaron? Simple. Cada decisión tiene solamente dos opciones, el sí o el no. Punto. No hay más. Columna derecha o columna izquierda. Punto. No hay más. Quiere decir que tú, aunque aparezcan una cantidad de opciones, solamente tienes dos posibilidades. Y tú vas a tomar una de ellas. Cuando tú tomas una de las opciones, la otra automáticamente desaparece para ti, pero aparece para los mundos alternativos. Quiere decir que cada vez que nosotros tomamos esa decisión para nosotros y nos apropiamos de ella porque ya es nuestra y está impregnada de nuestro discernimiento que tiene característica de único a través de mi talento único, la otra es tomada por uno de mis alternativos. ¿Cuál? El alternativo que esté más próximo a mí, el que esté muy parecido y que esté a punto de tomar una decisión similar a la que yo voy a tomar. Quiere decir que cuando yo desecho la segunda, esa pasa a ser prioridad para uno de mis alternativos y él la va a tomar.
lo mismo sucede del otro lado. Quiere decir que si él ya tomó una decisión, lo que me queda a mí es la alternativa que él no tomó, de esas dos que existen. Por eso entonces, en ese alternativo que está más próximo, al tomar esa decisión que yo deseché, permite desarrollar su experiencia de vida en un multiverso paralelo al mío. Y cuando lo hace, entonces utiliza esa inteligencia, energía para elevar su nivel de conciencia. Por eso yo debo entender que no estoy trabajando solo en este espacio-tiempo-movimiento. Yo tengo la posibilidad de conectar con cualquiera de mis alternativos. Quiere decir que en el momento en que yo debo tomar una decisión, si tengo una posibilidad de duda, que la veremos más adelante, se la veremos mañana, pero cuando tengo una posibilidad de duda, entonces, ¿qué hago? Simple. Si no me comunico con los niveles superiores, me comunico con los niveles paralelos y le puedo preguntar a un alternativo, yo pues, ¿qué hago? ¿Usted qué hizo? ¿Usted cómo resolvió? Y me va a llegar la información. ¿Cuál? La de la opción que el otro no tomó para él. Quiere decir que debe ser tomada para mi propia vida. Entonces yo tengo todas las posibilidades acá, porque en el ejercicio de la toma de decisiones, no solamente tengo la ayuda de Binah, quien es finalmente quien decide qué es lo que se va a crear, porque ahí está el mundo de creación, sino que tengo la ayuda de mi Neshama, que conoce claramente y está conectada directamente con mi propósito primario, y además tengo en el nivel paralelo, que es en el mismo nivel en que yo me encuentro, tengo a todos mis alternativos. O sea, tomar decisiones finalmente es fácil, pero pensamos que es extremadamente complicado y hay decisiones que son fregadísimas de tomar. No, señor. ¿Qué hacemos? Ahí es cuando decimos, déjeme consultarlo con la almohada. ¿Qué es consultarlo con la almohada? Es solamente elevarnos a través del sueño a los niveles superiores. Es decir, bloquear al consciente, que es la expresión o la interfaz de mi niño que conecta al ego con el mundo físico. Entonces lo bloqueo para que no haya ruido en la comunicación, para que no haya interferencia de esa eh, eh, interpretación emocional. Entonces, bloqueo la emoción, me elevo a los mundos superiores, estoy trabajando desde las inteligencias y la capacidad de discernimiento que me ofrece Binah y de la multiplicidad de opciones que me ofrece Jomma, y tengo el asunto resuelto. Por eso, cada vez que nosotros vamos a descansar y elevamos una pregunta, al día siguiente la respuesta está sobre nuestro escritorio. ¿Por qué? Porque nos hemos conectado con los mundos superiores, hemos bloqueado el consciente. ¿Con qué nos hemos conectado? Con el inconsciente, que es el conector de mi Neshama, para que le diga a mi subconsciente, que es el conector de mi Ruach, qué es lo que yo necesito hacer o cuál es el camino que debo tomar. Simple. Es muy fácil tomar decisiones, pero ¿qué ha hecho el oponente o qué ha hecho el regente de las emociones de sombra? Nos ha convencido de que tomar decisiones es un complique. Eso es falso. Y es tan falso porque sabemos que ya las decisiones nos llegan desde los niveles superiores. Yo ya no tengo que ponerme a complicarme la vida acá en Geura, y mucho menos en Geura de cuál decisión tomo. Ya la decisión llegó. Yo no me complico la vida. Solamente escucho lo que dijo Binah y punto. Al fin y al cabo, ella es la corona. Y si ella es la corona, entonces yo me uno a la decisión de esa corona, ¿ok? Entonces no necesito complicarme la vida con ese tipo de decisiones, ¿ok? Y cuando
cuando le entregamos esa segunda oportunidad o esa otra decisión a nuestro alternativo, entendemos que vamos apoyándonos unos a otros en el ejercicio de crear. Repito, no estamos solos, no solamente aquí en el mundo físico, en esta encarnación, sino en todos los mundos y en todos los multiversos. Nosotros formamos parte de una multidimensión. Entonces no estamos solos en el ejercicio de crear. Cuando descubrimos eso, descubrimos un entramado de experiencias particulares y únicas. Esas experiencias particulares, individuales y que son únicas para cada uno de los seres que están viviendo una experiencia espacio-temporal de movimiento, son proyectadas a cada uno de los multiversos y eso forma lo que se llama la multidimensión. Entonces, yo no estoy solo, yo no soy el único creador, yo formo parte de todo ese entramado de multicreación que hay en todos los multiversos dentro de la multidimensión. Y tengo como apoyo a todos mis alternativos en cada uno de esos multiversos. Entonces, ¿de qué me preocupo? Por eso, eh, la expresión de culpa es solamente un espejismo. Yo no puedo sentirme culpable porque yo tengo todo el respaldo de toda la creación a mi favor. Entonces, no hay culpa, no hay ninguna posibilidad de que exista alguna culpa. Allí, en el ejercicio del impacto en la multidimensión, es donde juega un papel muy importante, trascendental, lo que llamamos el talento único. Para eso necesitamos realmente el talento único, porque nosotros tenemos la certeza absoluta de que nada ni nadie podrá, ni puede, ni ha podido manifestar las inteligencias de esa manera única que yo puedo hacerlo, porque es una manera única y particular, impregnada de mi unicidad. Por eso tengo ese talento único, que solo cada uno de nosotros puede hacer desde esa individualidad. Entonces, cuando reconozco que tengo esa habilidad para expresar mi unicidad y mi particularidad dentro de esa unicidad, entonces yo me siento seguro en la toma de decisiones. No hay ninguna posibilidad de que yo me equivoque, porque finalmente lo que yo digo y lo que yo hago y lo que estoy haciendo es de acuerdo con mi expresión de particularidad, de individualidad, y nadie podrá hacerlo como yo lo hago. A eso se refiere el talento único. Por eso, cuando eh, intentamos tomar una decisión desde el nivel de Geburah, desconociendo lo que ha dicho Binah o lo que ha salido desde Binah, podemos en algún momento dado sentir esa culpa por habernos equivocado. Pero ya sabemos que no hay errores. ¿Quién nos está inculcando esa culpa o qué nos está diciendo que tal vez nos estamos equivocando? Eso nos lo dice el regente del nivel de Geburah, que es precisamente el faraón llamado culpa. Entonces, yo no tengo por qué sentirme culpable, para nada. ¿Por qué? Porque además mi talento único fue entregado para ser expresado, no para ser guardado y escondido. Quiere decir que en mí el universo todos los días, en todo momento, me está preguntando usted qué opina, porque le interesa mi opinión desde la exclusividad de mi talento, desde esa particularidad de mi talento, yo estoy en la capacidad de emitir un concepto que solamente yo puedo emitir. Nadie más podrá, ni ha podido, ni puede en este momento expresar eso que yo puedo expresar. Entonces el universo está constantemente
poniéndome a prueba para eso, para que yo lo utilice. Entonces, cada vez que tomas una decisión, ten claro que estás utilizando ese talento único, que nadie va a responder de la manera que tú estás respondiendo, que nadie va a actuar de la manera que tú estás actuando. Y puedes estar tranquilo, porque una vez que tomas la decisión, ese talento único va a ayudar a uno de tus alternativos. Y si ellos empiezan a elevarse en su nivel de conciencia, te van elevando a ti de la misma manera que cuando tú haces el proceso de transmutación, automáticamente estás mutando a ellos también, les estás ayudando a transformarse. Y por consiguiente, si yo me elevo en mi nivel de conciencia, ellos se elevan también a nivel de conciencia. Porque cuando yo me elevo, se eleva mi mundo y se eleva mi creación. Por consiguiente, al elevar mi creación, la mía particular individual impacta a todas las creaciones y las ayuda a elevarse también, porque formamos todos parte de ese mismo entramado de apoyo y eh, de, de servicio y de entrega que corresponde con la unicidad. ¿Ok? ¿He sido claro o hay alguna pregunta? Adelante, Panamá. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo Hola, están? Fabián, muy buenas noches. Eh, Creo que es muy importante, o sea, hoy me conecté mucho, ya que hablas de Gebura, porque a veces uno en el camino, después de tomar una decisión, tiene unas dudas, o duda interna, o porque otra cosa afuera, otras personas, o bueno, te generan la duda cuando ya estás muy claro con lo que quieres. Entonces, sí, la culpa a veces llega cuando decías que por qué yo no hice, que por qué esto, que por qué allí estaba bien, que por qué esto. Entonces, sí me parece muy importante desvelar esa vaina y tener certeza de que todo está para uno, o sea, ya está todo para uno. O sea, no hay por qué tener miedo. Muchas gracias por la explicación. Yo pienso que hay que avanzar conforme a lo que uno quiere y tener certeza de lo que uno quiere y ahí está, allá está lo que uno quiera, el propósito que uno quiere tener, en realidad qué es lo que quiero tener, ser muy claro con eso, a pesar de que aparezcan obstáculos, porque creo que eso sí me ha pasado, que aparecen más obstáculos cuando uno intenta buscar y me parece muy bonito lo que dices de hacer la oración en la noche, porque en el libro azul aparece el Lechem Bihut y cuando yo lo hago, sueño bastante, sueño mucho. Cuando soy disciplinado con ese tema, sueño y duermo muy bien y me siento muy activo en la mañana, inclusive me levanto como con más energía a hacer la oración. Entonces me parece muy bueno también estar conectado con esa parte y pedir dirección, pedir cabana, creo que es, bueno, dirección. En realidad sí voy buscando el camino a la cosa porque a veces se ve como difícil, supuestamente difícil, pero no, ahí está, solamente haz esto tranquilo y ten paz, ten confianza. Entonces, y también positivo, estar positivos. Entonces, gracias, muchas gracias, la verdad, gracias. Con gusto, gracias, gracias a ti. ¿Por qué usualmente cuando tomamos una decisión viene la duda? Porque salimos de Gebura y tenemos que entrar en Tiferet. Y en Tiferet es donde está el regente llamado duda. Quiere decir que cada vez que tomamos una decisión viene una evaluación de esa decisión, que es la duda. Entonces, allí en Tiferet, y que vamos a analizarlo un poco más a fondo mañana, es donde aparece la duda para que podamos eh, confirmarnos en la decisión que hemos tomado. Por eso, la, eh,
expresión más acorde es mi decisión y ya, y en la decisión me sostengo, ¿sí? Porque también tiene que ver con el poder de nuestra palabra que se encuentra en Da'at. Quiere decir que así como en el ejercicio al pasar de Geburah a Tiferet, sentimos o tenemos la posibilidad de duda, lo mismo sucede, no en esos niveles, porque hasta allá no llega la duda, solamente hay un tipo de duda que puede llegar a esos niveles, pero cuando pasa desde Binah a Da'at, también eh, hay una especie de duda que eh, hace que tengamos que centrarnos en el conocimiento o adentrarnos en el conocimiento para poder resolverlo. Entonces, cuando hacemos la triada Jokma, Binah y Da'at, hay una correspondencia con la triada que es el Geburah y Tiferet. Por eso, una vez que sale de Tiferet, perdón, de Binah, entra a Da'at y genera una pequeña duda llamada duda metódica. Pero cuando sale de Geburah a Tiferet, se presenta otro tipo de duda que ya es la duda emocional, que tiene que ver con la confirmación de esa decisión que hemos tomado. ¿Ok? Por eso no necesitamos sentirnos culpables, repito, con respecto a las decisiones ya tomadas, porque de alguna manera podemos esperar hasta que llegue a Yesod y en Yesod la devolvemos y ya. Si cuando ya llega a Yesod caemos en cuenta de que no debe ser así no debe ser la manifestación, la devolvemos y punto, y vuelve a hacer el recorrido de ascenso y luego de descenso, pero el ascenso es para que sea evaluada y el descenso para que sea corregida. Entonces, ¿de qué me preocupo? Apenas voy a Geburah, o sea que finalmente no pasa nada, todavía no me puedo dejar envolver por los regentes de las emociones de sombra. ¿Ok? ¿Algo más? Adelante. Eh, Buenas Nandra, noches, buenas buenas noches noches. a todos. Bueno, es que es un poco complicado Geburah de Geburah, porque habla varias cositas, ¿no? Del merecimiento, ¿sí? Habla también de ser riguroso, porque ahí es donde también, eh, o sea, nos juzgamos a nosotros mismos, o sea, me juzgo a mí misma también por la decisión que he tomado. Y después de que me juzgo o me critico, llega la duda. ¿Por qué me juzgué? ¿Por qué me critiqué? Bueno, eso tiene que ver también ahí un juego de nuestro niño interior. O sea, si yo sé que estoy dudando, pero también no me permito dudar también y digo, bueno, podría ser también. Entonces, es un juego, ahí también está mi niño interior, o sea, ahí está mi niño interior, porque, perdón, no, es que no, sí, está mi niño interior em, tratando de comprender y asimilar, es decir, y tener la posibilidad de que puede ser cierto o que puedo, o que puedo hacerlo. ¿Sí me comprende? Sí, generalmente ese tipo de duda que estás diciendo o que estás planteando ya se genera en el nivel de Yesod porque tiene que ver con el niño, ¿verdad? Eh, la duda más importante a resolver es la que tiene que ver con el Ruach, que está en los niveles superiores de la emoción, o sea, entre Gesed, Geburah y Tiferet. Ahí es donde principalmente se encuentra
el ejercicio del Ruach. Entonces, ya cuando la inteligencia ha bajado, ya le toca al niño tomar algún tipo de decisión. Pero ya si el argumento entregado por el Ruach es contundente, el niño no tiene ninguna alternativa sino manifestar lo que el Ruach le está diciendo. Y por consiguiente, en el mundo ya de la manifestación, el ego va a manifestar lo que el niño le dijo que le dijeran que hiciera. Así de sencillo. Y eso se lo dijo fue el Ruach. Entonces no hay duda en ese respecto. ¿Ok? ¿Fui claro? Sí, pues sí, en los mundos superiores del Ruach no hay ninguna duda. No, Y en el, sí la hay, es lo que te ¿sí la estoy hay? planteando. Claro que la hay porque en el nivel de Tiferet, ahí se genera duda, porque es cuando el Ruach como tal va a entregar la inteligencia para ser manifestada por el niño. El niño en el nivel de Yesod entrega esa inteligencia al ego para que la manifieste y ya ahí no puede hacer nada. Una vez entregada ya no pasa nada. Pero ¿cuál es la certeza del Ruach? Del Que Ruach. el Rúa puede detener en cualquier momento la manifestación. Puede llegar a Yeso y decir un momentico, no se manifiesta eso porque yo ya no estoy de acuerdo con eso. O sea, ya se cambió el concepto que yo emití y eso no es lo que yo quiero que se manifieste. Y lo devuelve, ¿sí? Al devolverlo, tiene que hacer el recorrido de la columna derecha, que fue lo que nos ha explicado Abraham cuando hace todo el recorrido, cuando le dicen tienes que salir de la casa de tu padre, etcétera. Lo que realmente nos están diciendo es cómo es que se corrige toda una manifestación o un inicio de manifestación que no queremos que sea. ¿Ok? Pero sí hay duda, claro. Y es lo que te digo, la duda está en el nivel de Tiferet. Por eso es que en Binah hay una ligera duda, porque en Binah también hay Tiferet, y esa duda de Binah se llama duda metódica. Pero la verdadera duda la enfrenta el Ruach en Tiferet, ya que ahí es donde se manifiestan las emociones, o sea, en todo lo que es el mundo de la formación es donde se manifiestan las emociones. Arriba no hay emoción. ¿Ok? Ok, entonces, ¿cómo podría ser una decisión completa 100% desde los niveles superiores? Es decir, yo estoy segura que tal cosa y tal cosa, ¿sí? La voluntad pasó por Jodma, pasó por Binah, pasó por Da'at, pasó por Gesed, por Geburah, Tiferet, Nexa, Hod, Yesod, y lo manifesté. O Correcto. sea, yo lo manifesté en ese momento el 100%. Digámoslo así, qué ingrediente debe de tener para yo poder decir, es esto con la claridad y la fortaleza y la voluntad mía, porque así va a ser. El ingrediente se llama convicción y la convicción es una, eh, una, como una amalgama que reúne el anhelo perdón, el deseo del cuerpo y el anhelo del alma. Y eso va unido a el propósito individual y al propósito universal. Quiere decir que cuando yo tengo la convicción total y absoluta de que esa es la decisión, se hace porque se hace, punto. Y no hay nada que pueda romper esa decisión. ¿Por qué? Porque está unida a el deseo del cuerpo, el anhelo del alma, el propósito primario
y el propósito universal, que finalmente son las voluntades. El propósito primario mío se llama voluntad y el propósito universal se llama voluntad universal. Quiere decir que cuando yo uno el deseo del cuerpo, el anhelo del alma, la voluntad del ser individual, más la voluntad de la creación, no hay tutía que valga. O sea, se hace porque se hace y punto. Y no importa que tenga que transformar en el mundo físico. El ejemplo claro lo tiene cuando a Blockbuster le dijeron, no, venga, ahora las películas no se van a ver en casetes, sino que se van a ver por la web. No, ¿cómo se le ocurre? Así si nosotros somos la más grande compañía de películas, a nosotros no hay quien nos tumbe. Ese es el concepto de David frente a Goliat. David, que era pequeño, frente a Goliat, que era uno de los gigantes, él sabía exactamente dónde tenía que golpear a Goliat para poder derribarlo. Por eso cuando vino el primer gigante lo derribó y cuando vino el segundo gigante lo derribó. Entonces ya demostró que sabía dónde golpear. Y por eso es que ganaron la batalla. No porque le haya pegado el primer pepazo al primer gigante, porque eso pudo haber sido un chepazo. Pero cuando él demostró que sí sabía cómo colocar la piedra, entonces por eso ganaron la batalla y los otros cedieron ante el rey. Entonces, eso es la contundencia que debe tener una decisión. No importa qué vaya a desbaratar, qué vaya a destruir en el mundo físico. Se rompe porque se rompe. Nos lo explica Abraham. Abraham dice, no, hay un solo Dios y punto y ya. Y rompe toda la estructura y todos los esquemas, porque desde allá aparece el monoteísmo y continúa a través de toda la historia de la humanidad. Entonces, no importa que eso haga temblar al mundo físico. Precisamente eso es lo que espera los mundos superiores, que haya alguien que baje la inteligencia suficiente para hacer temblar el mundo físico para transformarlo. ¿Muy claro? Increíble, increíble, qué bonito. Ojalá llegáramos a hacer eso. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo en todo. Como dice, me ericé con ese voltaje de energía, Dios mío. Así es, así es. Bien, adelante Panamá y después Miami. Vamos a ver cómo está la fila. Creo que ella estaba primero levantando la Ok, mano. entonces adelante Miami y después Panamá. Mi gatito. Mi gatito. Maricel, adelante. Sí, bueno, aquí estoy. Está muy interesante los temas, Conrado. Lo que quería preguntarte anterior, el compañero que compartió, que dice que hace una oración y que lo hace soñar mucho. Yo tengo curiosidad de esa oración porque yo también sueño mucho, pero cuando estoy con mucha actividad, mucha ocupación, dejo de soñar y no me gusta, me encanta soñar. Entonces, ¿cuál es la oración, Conrado? Está en el librito azul, es el Leshenji Hud. ¿Me confirmas, Fabián, por favor? Que no lo tengo aquí. Es la oración. Envíela, Fabián, envíela por WhatsApp. Por favor. Por favor. Sí, claro, con mucho gusto, claro que sí. Está en la página. Está creo que es en la 93. ¿Cuál? ¿En el Sidur o en cuál? En el librito azul argollado, azul, el 89. La página 89, después de la bendición del Chejeyano. Correcto, el Leshenji Hud. En la 89, en este librito.
Ujú. Página ¿Cuál? 89, dijo. En este librito Y es conectarse con Dios. yo lo hago Lo hasta que dice, la lo que 95. dice es, bueno, por el bien de la unificación entre todo eso, y en el nombre de todo Israel acepto por la presente sobre mí mismo su divinidad, bendito sea Él, el amor a Él y el miedo a Él, y por la presente le temo a Él, a ser grande y todo lo que tiene que y por la presente acepto su soberanía, y me ofrezco a Él, su soberanía en todos mis tendones, que quiere decir en el cuerpo físico, en mi espíritu y en mi nechamá, en mi alma y en una soberanía completa y perfecta, y que soy sirviente del Señor, y que en su misión me permite el privilegio de servirle de todo corazón y que en espíritu de buena voluntad. Esa es la oración. Te digo, yo no tengo ese libro, Conrado, qué pena me da. No te preocupes, Fabián, si quieres. Se lo enviamos. Sí, claro que Ah, sí. sí. Oh, Qué rico, qué Maricela, rico, en bueno. Miami lo consigues. Yo te doy el Bueno, dato, yo te doy el dato por internet. Pero No te preocupes. eso no sale en la primera parte del Homer y en la primera parte que hacemos el Shabbat, del Legend. No, hay un Lesson Yihu para cada intención. Ok, O sea, la primera parte es idéntica, así como siempre decimos Baruch atah Hashem, Eloheinu sí, melech haolam. Ese es sí. idéntico para todos. Y luego Ah, cambia ok, la bendición. ¿Ok? Lo mismo el ok. Lesson Yihu. La dedicación cambia para cada momento. ¿Vale? Bien. Muchísimas, ¿Algo muchísimas más? gracias. Con No, muchísimo gusto. muchísimas gracias. Un dato muy interesante. Yo ya te envío la foto, Mari. Ya te envío la foto. Ok. Bueno, muchas El gracias. grupo, Gracias, Fabián. el grupo de Cabal. Sí, en el Bien. grupo de Cabana. Perfecto, ahí todo lo pueden observar. Gracias. Gracias. ¿Algo más? Si, una pregunta, si en Tiferet es el miedo en Geburá, ¿cuál es? La duda. La duda. Ok. No, perdón, en Geburá es la duda. Geburá, Tiferet es la no. No, Geburá es la culpa, culpa. Tiferet es la duda. Ok, gracias, muy amable. Listo. Culpa, duda. Bien, ¿alguien más tiene algo? Yo he levantado así la mano. Cuando, Adelante. cuando dices que la idea que tú ves y bueno, que se forma en Binah, la idea baja, y digamos, no va tan clara. Digamos, bueno, yo quiero, en mi profesión, quiero sembrar este tipo de cebolla. Y voy andando y de pronto digo, no, tal vez no voy a hacer ese cultivo, pero sí voy a hacer la forma para procesarlo y hacer otra cosa. O sea, la idea la tenía en un momento clara, se llega a Yesod y se vuelve y se aclara, como decir así, se aclararía, hasta Correcto. tenerla muy firme, muy asentada, digámoslo así, y decir así la veo, porque es que, digamos, en una decisión uno puede tener la certeza de que a la primera va. Es muy difícil y bueno, no que lo hago, porque todas las condiciones cambian y ya tú sabes por qué, porque ya sabes algo de lo que hemos hecho. Entonces, así son o sea, bajo esos parámetros. Entonces, gracias. O sea, la idea es que no darle tanta vuelta, sino tener algo más de certeza, pero pidiendo esa dirección, ¿cierto? Eso es lo que quiero hacerme Correcto. entender un poco. Gracias. Correcto, porque la certeza va con emuná y va con ejad. Lleva las dos. Las tres bajan, ¿sí? Conjuntamente. Cuando una decisión es una decisión contundente, baja con emuná y baja con ejad. Ejad es unidad, unicidad, ¿sí? Esa es la contundencia de la idea. Y emuná porque tiene la certeza total absoluta, porque está unida a la verdad. Entonces baja y punto. Ahí no hay tutía que valga. No hay nada que la pueda modificar. ¿Ok?
Bajan las tres simultáneamente. ¿Ok? Muy bien, gracias. Vale, con muchísimo gusto. ¿Volviste a levantar la mano o estabas bajando la mano? Buenas noches. Tengo una pregunta Buenas articulando con noches, lo doña que Diana. Dígame. tengo una pregunta articulada con lo que acaba de decir Fabián y es, tú nos decías ahora que cuando alguien toma una decisión, entonces hay una parte que se asegura de colaborarle para que sea realizable, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa parte? Depende en dónde esté ubicado. La parte que debe y que está subordinada a la idea es el nefesh, que es el niño interior. Y por consiguiente, una vez que el nefesh está subordinado, al ego no le toca otra alternativa sino hacer lo que el niño le está diciendo, ¿verdad? Que es lo mismo que el ruaj está diciendo. Pero si está en los niveles superiores, la parte que nos ayuda es la Neshama, porque la Neshama es la que está conectada con los niveles superiores. ¿Fui claro? ¿Y cómo sé en qué parte está? ¿Si en los niveles superiores o en la otra parte? En Binah, o sea, tiene que llegar a Binah. ¿Sí? O sea, Ruach está sentado en Tiferet y corresponde con el mundo de formación, que es Gesed Geuray Tiferet. Neshama está arriba en el mundo de creación. ¿Sí? Entonces eso es Binah. Por eso es que tiene acceso a los otros niveles, que es Cosmag, que es el mundo de emanación. Conrado, entonces, ¿en qué radicaría que una persona en un momento de la vida pueda ser muy realizador, incluso, no sé, pasa por el frente de un restaurante y a la media hora la invitan a almorzar en ese restaurante y que deje después de hacer cosas así? ¿En qué radicaría eso de materializar tanto? En la seguridad en sí misma. La duda, dejó que entrara la duda o que entrara la culpa. Porque si se siente merecedora de comer en ese restaurante, entonces automáticamente va a atraer eso a su vida. Pero si la culpa no la deja, entonces no se siente merecedora de eso. O por otro lado puede ser la duda. Si lo hago, no lo hago, si me lo merezco, no me lo merezco, si tengo, no tengo, lo que sea. Pero principalmente tiene que ver con el merecimiento. Yo merezco todas las bondades del universo en todo momento. O sea, yo debo estar convencido que solamente debo decirle al universo, el universo inmediatamente me lo entrega. Punto. ¿Por qué? Porque mi compromiso tiene que ser estar alineado. Pero si es para bobadas, olvídate que el universo no me va a entregar cosas que van a dañar mi línea y que van a entorpecer mi proceso de transmutación y elevación del alma, ¿sí? Pero si está alineado con eso, el universo inmediatamente, ahí está. Porque el universo finalmente es la caja de provisión que tengo y allí yo deposité todo lo que necesito para cumplir con mi propósito de vida. Hagan de cuenta que tengo, por decir algo, dinero en el banco. Si yo quiero comprar algo, necesito pasar mi tarjeta del banco y punto, y ya. No tengo que ponerme a pensar si tengo o no tengo, si hay, si no hay, si... No, yo solamente la paso y ya, punto. ¿Verdad? Esa es la certeza que debo de tener. Y pongo el ejemplo de dinero, pero la provisión es salud, es vida, es alegría, amor, entusiasmo, dinero, además, ideas, todo lo que es el paquete completo. Yo ya lo tengo y tengo acceso a él y tengo derecho a él, ¿sí? Y el acceso es inmediato. Yo no tengo que esperar a que me aprueben
un crédito en un banco. No, señor, yo ya tengo todo aprobado. ¿Quién aprueba? Yo apruebo, yo decido, yo determino, porque es mi vida, son mis provisiones, son mis recursos, porque al final es mi propuesta de manifestación. Entonces, yo debo tener esa certeza para poder determinar y decir, ¿sí? Y tengo que decirlo con certeza, y las cosas se dan, y te lo puedo decir por experiencia. O sea, un ejemplo claro, una vez estaba en Australia y salíamos a las 3 de la mañana en un suburbio de hacer un ejercicio de trabajo y pues, a 3 de la mañana la gente durmiendo, no hay tráfico, no hay nada. Y en un suburbio, o sea, en uno de esos sitios alejados de la ciudad. O sea, y me dice mi amigo, ¿y ahora cómo vamos a llegar a la casa? Nos va a tocar llegar caminando. Yo le dije, no te preocupes, ya pedí el taxi. Pedí el taxi, sin ni siquiera llevaba celular ni nada. Yo le dije, no te preocupes. Me dice, ¿cómo ya lo pediste? Dice, sí, ya lo pedí. Dijo, ¿dónde lo pediste? Yo ya lo pedí arriba, no te preocupes. Y él estaba riéndose como, este man está loco, cuando al momentico, mejor si estaba terminando de reírse, cuando apareció el taxi. Y no solamente apareció, sino que paró y me dijo, ¿necesita que los lleven? Eso es lo que yo necesito tener, certeza absoluta. Y si lo necesito y punto. Yo no puedo estar esperando a que alguien me apruebe. No, yo ya lo tengo aprobado o preaprobado. Solo necesito utilizarlo y utilizar esos recursos. Y te puedo poner miles de ejemplos así en mi vida, precisamente por eso. Yo necesito tener esa certeza. Y es contundencia. ¿Sí? Acuérdate, la contundencia está determinada, además, la idea, que es la propuesta misma, que baja con emuná y que baja con ejat. Punto. Si bajan las tres, se da y punto. Nadie puede decir nada. No hay manera de echarlo atrás. ¿Estamos? Por eso no es capricho, no son caprichos que digo, ay, vamos a ver si esto funciona, que aparezcan 100 pizzas. No. Hoy veíamos una película con Narda precisamente sobre eso. La niña se encuentra un reloj y le conceden todos los deseos. Pues para ver si funciona, entonces que aparezcan 100 pizzas de queso ya. Y le aparecieron. Eso no es lo que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad. ¿Ok? Tienen que ser cosas con contundencia, reales, que hagan el ejercicio de transformación, que es transmutación, para que ayuden el proceso de elevación, que es transmigración. Y ya, si se logra, ya viene con el sello desde arriba. ¿Estamos? Estamos, Conrado. Adelante, floristería. Conguito, una cosita. Es ahí, pero también nos dicen sobre lo de la palabra. No podemos tampoco, para llegar a esa certeza y para llegar a esa emuná clara, contundente, no podemos, tenemos que hacer una limpieza de palabra y siempre, o sea, tenemos que convertirnos en que utilizar la palabra debe ser algo muy delicado, ¿no? Porque no es charlar, hacer bromas pesadas, ni todo eso, sino que para yo lograr ese nivel tengo que tener una palabra y una claridad de mi mente súper transparente, súper concisa, súper. ¿Por qué? Porque es ahí en los niveles superiores que se logra la certeza de lo que yo quiero que se me dé, la manifestación, porque la palabra es manifestación. Entonces, para lograr este ejercicio y lograr ese nivel, lo que tú estás diciendo es aprender a utilizar muy bien la palabra, excelentemente bien la palabra. Esa razón. Claro que sí, claro que sí. Creamos con la palabra. Adelante, Diana. Tengo una inquietud ahí. ¿De qué forma podría establecer si
como tú dijiste, hay un mundo de en otras ocasiones, ¿no? Hay un mundo de posibilidades y claro, es que se presentan tantas opciones. ¿Cómo hago para identificar si eso está alineado con mi propósito de vida? Y además, porque las decisiones que yo tome van a influir sobre mi familia. Por ejemplo, no sé, vivimos en esta casa o en esta. ¿Cómo sé que ahí va a ser el propósito de vida de mi hijo, de mi esposo y mío? Esto lo he explicado en varias ocasiones, la verdad, en muchas ocasiones. Solamente necesito escuchar mi voz interior. Mi voz interior es la intuición, que es el vehículo de comunicación de la Nechama. Quiere decir que la interfase de comunicación o el aparato de comunicación que tiene la Nechama es esa voz interior que yo siento. Si yo aprendo a escuchar mi voz interior, me va a decir siempre cuál es el camino correcto, porque la Nechama conoce mi propósito de vida, conoce a qué vine yo a este mundo físico. Y sabe que si yo voy a solicitar algo que me desvía de mi propósito de vida, no me va a ser entregado. Usted me va a decir, no pidas bobadas, no te metas por allí, ¿sí? Y es real, o sea, te lo digo, es simple. Anoche, Jonathan quería yogur, puso el yogur en un sitio e inmediatamente la voz interior me dijo, quítalo de allí, que se va a regar. Punto. No lo quité y se regó. Y se regó sobre lo que yo tenía miedo que se regara. Punto. Sobre los equipos que quería evitar que se regara. ¿Sí? Al momentico, yo caí en cuenta de que no la había escuchado. Al momentico, apagué la luz. Al ratico, se acostaron todos. Yo me fui a acostar, apagué la luz. Y la voz interior me dijo, ten cuidado que te puedes tropezar. Pero yo no la escuché. Y al momentico, claro, el dedo chiquitico. El ¡Pa! dedo Toma, chiquito, el dedo chiquito. el dedo chiquito que siempre sufre. Entonces ya se imaginan el bendito mi Dios que salió, ¿sí? Espontáneamente. Entonces es escuchar la voz. La voz interior nos lo dice constante, todo el tiempo. ¿Y qué es lo que necesitamos entender? Que entre más conectados estemos, más nos habla, más aparece la voz interior. ¿Sí? Todas las conexiones que hemos hecho todos estos días con los nombres sagrados, con todo lo que hemos hecho, nos ha permitido conectarnos. Pero es que yo te decía, ayer esta voz me dijo aquí, aquí, acá, es caratico, era como si tuviera alguien a mi lado diciéndome. Pero es por eso, por la conexión. Por eso todas estas conexiones son tan importantes. La conexión de cada una de las festividades. ¿Sí? Y esto que estamos haciendo es conexión. ¿Estamos? Bien. ¿Algo más? Bien, veo que no hay más preguntas, ni más aportes, ni nada. Entonces, Oraciones, oraciones. muchísimas gracias por todo. Gracias por participar esta noche. Ha sido una noche muy productiva, muy interesante. Gracias por sus aportes, por sus preguntas, por estar aquí, por acompañarnos en este ejercicio de estudio y de crecimiento. Los espero, Besrache, mañana, 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora Nueva York. Quienes no tengan el link, por favor, lo solicitan, que nosotros con mucho gusto se lo enviaremos, ¿ok? Gracias, 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 feliz noche, un fuerte abrazo y miles de bendiciones.